Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno que estás en comunicación con nosotros. ¿Qué vamos a hacer sino bendecir tu vida y rogar al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que desde el cielo haga llover sobre tu vida, sobre tu casa, que Dios pueda sorprenderte en este día con una obra de liberación, de edificación, que Dios pueda sacudir tu vida, te pueda inspirar y pueda enderezar tus pasos en sus caminos. Que el reino de Dios se manifieste con todo poder y con toda gracia en la vida tuya y de tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno. Le damos una alabanza de aplausos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, los versos desde el 7 hasta el 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oídos? Escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita sea la bondad de nuestro Dios, que nos recoge en su seno y nos trae como congregación, como familia suya, a su casa para darnos la oportunidad de que adoremos juntos su nombre y para edificarnos en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. El Dios bueno es digno de suprema alabanza porque ha guardado su verdad por todas estas generaciones. A pesar de que la iglesia ha vivido tiempos difíciles, turbulentos en estos siglos, hemos visto la mano invisible, poderosa del Señor defendiendo su causa. No lo entendemos todo, pero sí confiamos en el Señor. No tenemos una explicación para su manera de obrar, pero creemos que sus caminos son perfectos. Somos bienaventurados porque hemos recibido la fe para creer en su verdad. Y aquí estamos, aborrecidos por el mundo, pero amados por Dios. Incomprendidos por el mundo, pero conocidos por el gran yo soy, el Dios del cielo. El mundo nos aborrece porque el mundo no conoce a Dios. Pero hay millones y millones de seres en los lugares celestiales que son testigos, que están mirando nuestro caminar. Como dice Hebreos capítulo 12, tenemos un sinnúmero de testigos que nos están mirando. No solamente aquellos que en el antiguo pacto caminaron la carrera antes que nosotros, sino que tenemos millones y millones de ángeles que están trabajando a nuestro favor. Dios es verdad, su palabra permanece para siempre. Sécase la hierba y cáese la flor, su palabra será por siempre. Ni una sola palabra de Dios caerá en el suelo. Llegará el día que Dios no mostrará
que ni una jota ni una tilde de su palabra dejará de cumplirse. Aunque no entendamos todas las cosas, hay muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, usted se pone a estudiar la escatología y la iglesia no ha podido ponerse de acuerdo en cuanto a poner en orden los acontecimientos finales. Pero sea como sea, sabemos que cada palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Va a haber un milenario, un milenio, va a haber un anticristo, así como hay un Cristo. Amén. Y todas las cosas se van a cumplir. Lo importante es vivir cada día caminando con Dios. Así como Enoc caminó con Dios. Cada día, así Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Cada día. Es el propósito de Dios que nosotros seamos cristianos saludables. Y en forma colectiva seamos una iglesia saludable. Cuando pensamos en una iglesia saludable, tenemos la ilustración del cuerpo. Conocemos lo que es la salud de un cuerpo. Conocemos lo que es una enfermedad en el cuerpo. Todos nosotros, por saludables que hayamos sido, todos nosotros sabemos lo que es una enfermedad. Conocemos los principios también para nosotros vivir una vida físicamente saludable. Hay consejos: una buena alimentación, hacer ejercicios, reposar bien, saber usar el aire, respirar aire puro, tomar agua que sea pura, saber usar el sol, los remedios naturales. Hay muchos consejos para tener una buena salud. Hay quienes heredan la enfermedad y no eligieron bien a los abuelos, y por eso sufren enfermedades. A quienes nacen enfermos, pero en Cristo Jesús nadie nace enfermo. Todos nacen en una nueva creación que no solamente no se enferma, sino que es perfecto. Amén. El hombre nuevo no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué yo dije? El hombre nuevo no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. Y hay dos razones, según Juan, por la cual el hombre que esté en nosotros no puede pecar. Número uno, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no conoce el pecado, no peca. Pero la segunda razón es que el que fue engendrado por Dios, Jesucristo, en nosotros, cuida a ese hombre nuevo para que el enemigo no le toque. Así que ese nació perfecto y será preservado perfecto. Y si vivimos en ese hombre nuevo, siempre seremos saludables. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios nos ha ministrado que la salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Vivimos en un mundo que está contaminado, y es por eso el alma nuestra está enferma, aunque nuestro espíritu está sano. ¿Por qué? Por la incapacidad nuestra de vivir permanentemente en el Espíritu. Por eso estamos aquí. Por eso es necesario estar constantemente en comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con deprecación y súplicas en el Espíritu, como dice la palabra. Pero eso es bueno, congregarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, según el apóstol. Por eso es bueno testificar de Cristo y mantenernos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la fe, creciendo en la comunión con Dios, ejercitándonos en la piedad, como Dios nos ha enseñado a través de esta iglesia primitiva y a través de los consejos de la palabra del Señor. La vida cristiana no es una magia, hermanos. La vida cristiana no es una fantasía. Dios no es un mago. Dios es todopoderoso, pero no es un mago. No es una fantasía, es una realidad, mis hermanos. Dios, cuando nos llama, no nos describe una vida de fantasía. Nos habla de una realidad. Cristo nos habló muy claramente. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confía, yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. De todos los males Dios nos va a librar. Dios nos dijo
que el mundo estará en contra de nosotros, que el infierno mismo se levantará contra la iglesia, pero también dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra malicias espirituales en los aires. Vivimos en un mundo contaminado, un mundo que se opone a Dios. Dice la palabra que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que estamos rodeados del mal. El mal no solamente está en el mundo, el mal está en nosotros. No hay que ir lejos a buscar el pecado. El pecado está a la puerta. Según Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está aquí, en la puerta del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? La mente nuestra es de continuo al mal. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Estamos dañados desde la cabeza hasta los pies. Aún el apóstol Pablo decía, hablando de la naturaleza pecaminosa que estaba en él, decía el apóstol: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Estoy cargando un muerto apestoso, una naturaleza corrompida en mí. Yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley que me lleva cautivo, que me quiere llevar cautivo, que me quiere arrastrar. Pero también tengo una ley en mi espíritu. Con esa ley del espíritu yo sirvo a Dios, pero con la ley de la carne sirvo al pecado, dice Pablo. Pero da un grito y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y después añade: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestro caminar, en nuestro proceso de la santificación, tenemos que luchar contra la carne, contra nuestra tendencia pecaminosa. Somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos. Desde la niñez estamos sembrando para el pecado. Nuestros sentidos están asimilando lo malo, los ojos, los oídos. Percibimos el mal porque somos rodeados del mal. Esa es la realidad. Y la única manera de nosotros poder ser librados de la contaminación del pecado en este mundo es solamente de una manera: confiando en la sangre del Señor Jesús, confiando en los méritos de Jesús, confiando en la obra de Dios que terminó en Cristo Jesús, confiando en que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, confiando que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, viviendo constantemente de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser constante y permanente. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. Un descuido puede ser fatal en la vida cristiana. Un minuto de descuido puede significar 10 años de atraso en nuestro caminar con Dios. Se pagan caros los descuidos. Por eso la exhortación de Dios es constante, mis hermanos. Por eso siempre es bueno estar en armonía con Dios. Es bueno siempre estar en comunión con Dios y estar, diríamos, accesibles a Dios. Ponernos estando en el camino, como aquella mujer sirofenicia que se metió en el camino para que el Señor la bendijese. Nosotros también tenemos que estar expuestos al Espíritu. Ustedes hicieron bien en estar esta noche aquí, porque se exponen a la palabra del Señor. El más obstinado de ustedes, el más carnal de ustedes, expuesto al Espíritu Santo, tiene esperanza de vencer el pecado y de recibir estímulo espiritual para tener fuerza para decir no a lo que nos daña y sí a los que nos edifica en Cristo Jesús. Amén. Amén. No creemos en la superfe, creemos en la fe real. Amén. Somos más que vencedores, pero solo Cristo es superhéroe. ¿Te entendió eso? Amén. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije?
Somos más que vencedores en aquel que nos ama. Pero solo Cristo es un superhéroe. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Dependemos de la fuerza de Dios. Es la fuerza alcanzado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Aquí dice a la iglesia pequeña: eres pequeña y no eres fuerte, pero has guardado mi palabra. ¿Por qué? Esta iglesia, tal como lo decía su nombre, es una iglesia que estaba llena del amor de Dios. El amor a los hermanos. Yo estuve leyendo que el que fundó la ciudad de Filadelfia le puso el nombre Filadelfia por la lealtad de su hermano hacia él. Es un rey. Por la lealtad de su hermano, que fue leal a él, le puso ese nombre. Amor fraternal, amor leal. Y Dios tomó eso para convertir este pueblo, esta ciudad, en la ciudad de la iglesia pequeña, pero que amó al Señor. Era la iglesia en número más pequeña, pero guardó la palabra del Señor. Esta ciudad era muy vulnerable, era una ciudad sísmica. De hecho, en el año 17 hubo un tremendo terremoto que destruyó la ciudad y afectó también a Sardis. Y el emperador reconstruyó la ciudad. Y entonces, por eso le pusieron a la ciudad un nuevo nombre. Le pusieron, ustedes van a ver, Neocesarea, en honor a César. Después hubo asistencia de otro emperador, de Tito Vespasiano, y le cambiaron el nombre otra vez. Por eso al final, lo verán, por eso al final el Señor promete un nuevo nombre a los que son fieles y a los que son columnas en el templo de Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el Señor Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Esta iglesia era pequeña. Por ser pequeña, su área de acción era limitada. No eran muchos, no tenían muchos recursos, pero creían a Dios, se sometieron a Dios, fueron fieles en las cosas pequeñas. Hermanos, la fidelidad a Dios no se manifiesta en cosas grandes, sino en cosas pequeñas. Amén. Son esos detalles pequeños lo que manifiestan nuestra fidelidad a Dios. Cuando cuidamos los minutos, las horas, los días y los años son cuidados. Cuando administramos bien las cosas pequeñas, entonces somos aptos, idóneos para administrar las cosas grandes. Y esta iglesia, Dios le delegó autoridad. Fíjense que no es una casualidad, yo no me lo he propuesto. Por eso el Espíritu me ha detenido en esta iglesia, porque estamos mis hermanos, en el año 12, el año de la autoridad del gobierno de Dios y de la autoridad de su palabra. Se están cumpliendo las profecías. Una cosa que me llama mucho la atención es que en el mensaje profético del 31 de este año, Dios dijo: voy a hacer manifestaciones con el 12 y señales para indicar a ustedes que estoy cumpliendo las cosas. Escuchen lo siguiente. Hay un barco que se hundió, ¿no es cierto? Un crucero en el Mediterráneo se ha hundido. ¿Cuándo se hunde? Y lo están comparando con el Titanic. El Titanic se hundió en el 1912. 100 años después se hunde otro barco. ¿Casualidad? En el año 12 ¿y saben qué decían de este? Yo escuché una entrevista que decía que decían que nunca se hundía. Como del Titanic, dijeron los ingleses, ni aun Dios lo hunde. Y en el primer viaje se hundió. Pero una cosa que me llamó la atención es que el capitán, diga gobierno, se salió del barco y lo dejó solo. Casualidad que se quedó sin gobierno. Capacidad que los domingos Dios está diciendo que va a virar los gobiernos y una nave se vira. Abran los ojos, mis hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un barco representa mucho. ¿Cuántas veces Dios ha comparado la iglesia con la barca? La barca. El mundo. Pablo habla del naufragio de la fe. Y dice: voy a voltear. Nunca se había dado algo así. Ese capitán está en un tremendo problema, porque en la ley
marítima y también del aire. El piloto es el último que se baja del avión, mis hermanos, y en los barcos también. Que el capitán no se puede entender por qué hizo esto. Y lo estaban llamando que viniera y el hombre se rehusaba. Salió del barco y el barco no era, estaba a 1 kilómetro ahí cerquita de la orilla. No era una cosa que no se podía salvar. Dios ilustrando. Dios ilustrando. Hay alguien que nunca se va a salir del barco. Puede ser que esté durmiendo en el barco, pero nunca se va a salir del barco. Amén. Estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Una iglesia saludable tiene un médico como Cristo. Una iglesia saludable tiene gobierno, tiene dirección. Nunca, mis hermanos, nunca alguien que está en autoridad debe hacer eso. Nunca. Eso muestra, ese barco representa el mundo, hundiéndose y sin gobierno, hundiéndose y sin timón. Llegará el momento, mis hermanos, que los timones de las embarcaciones humanas se van a quedar sin capitán. Y por eso se van a hundir. La iglesia no se puede hundir porque el capitán nuestro nunca va a dejar el timón. Aleluya. Amén. Amén. Nadie llega a ser gran administrador en cosas grandes. Comenzamos con cosas pequeñas. Todo lo de Dios comienza con cosas pequeñas. Todo lo de Dios. La Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. El sol nace tímidamente en el alba y va tomando fuerza a medida que va corriendo, como dice el Salmo 19. Naturalmente nosotros sabemos que porque la tierra va girando. Pero mira, el astro rey va creciendo. Cuando llega al mediodía está en el centro, lleno de fuerza, de refulgencia. Mis hermanos, así es el justo en su caminar. Por eso es que tenemos que ser como esta iglesia, pequeña. A veces decimos, es que yo soy nadie. Esas son las personas que Dios usa, a los que no son nadie. A los que dicen como Moisés, ¿quién soy yo? Dios dice, tú no eres nadie, pero yo, el que te envío, soy el que soy. No es con tu fuerza, ni con tu palabra, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, no procuremos hacer cosas grandes. Hagamos las cosas pequeñas. Seamos fieles. Y Dios irá confiando más y más en nosotros y nos va dando más cosas grandes. Esta iglesia era pequeña, pero guardó la palabra de Dios. Y el Señor le entregó la llave. La vez pasada estudiamos varios textos de la Biblia de lo que es una puerta abierta. Y a mí me ministró mucho. Espero que a ti también. De lo que es administrar las oportunidades y los tiempos de Dios. Hay algo que yo aprendo en la palabra de Dios. Y es que las oportunidades de Dios, los tiempos de Dios, cuando no se administran bien, a veces pueden pasar siglos para que se vuelva a repetir la oportunidad. Siglos. Y nosotros no vamos a vivir siglos. Estoy hablando en este mundo, en esta dimensión de vida. Dios no quiere que nos lamentemos y comencemos a cantar lo que pudo haber sido y no fue. Dios quiere que ahora en el presente digamos, voy a hacer hoy lo que Dios me da la oportunidad de hacer hoy. Quiero ser fiel en las cosas pequeñas. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces en años, que Dios nunca llamó a una persona ociosa. Nunca.
Todos los hombres que Dios llamó estaban ocupados. Moisés estaba ocupado cuidando las ovejas de su suegro Jetro cuando Dios se le apareció en Horeb y lo llamó. David estaba ocupado cuidando las ovejas de su papá cuando Dios lo llamó. Igualmente, mis hermanos, Eliseo estaba arando con las 12 yuntas de bueyes cuando Dios lo llamó. Amós estaba cuidando las ovejas en los campos de Tecoa cuando Dios lo llamó. Juan, Santiago, Pedro estaban pescando en el mar de Galilea cuando Dios los llamó. Mateo estaba cobrando los impuestos cuando Dios lo llamó. Estaban ocupados. Y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia cuando Dios lo llamó. También estaba ocupado. Nunca llamó Dios a alguien en la esquina dándole la vuelta a la cadeneta. Nunca. Eso es un gran mensaje para los que dicen: es que yo no tengo tiempo, es que yo estoy muy ocupado. Nadie es condecorado sin hacer nada. A nadie le dan un diploma si no ha ido a la universidad, si no ha pasado los exámenes, si no ha aprobado. No le van a dar un título universitario. A nadie le van a dar un trofeo si no ha corrido bien, si no ha ganado. Solamente en la iglesia la gente quiere llegar a tener honra sin hacer nada. Pero si el mundo es exigente para honrar, Dios mucho más. Dios es fiel con los fieles y Dios honra a los que le honran. Amén. Es Dios el que enseña que es necesario ser probados para ser aprobados. Entonces, esta iglesia, Dios le confió una puerta abierta y la supo aprovechar. Y Dios le dio la llave y la supo aprovechar. Piensa en lo personal. ¿Cuántas puertas Dios ha abierto en tu vida? ¿Las has aprovechado? ¿Las estás aprovechando las puertas? Posiblemente no se te ha abierto ninguna, pero Dios en el futuro tiene unas cuantas y te está preparando. Por eso se está predicando este mensaje. Así lo veo proféticamente. Así lo veo. Cuando el Señor vaya a confiar las cosas grandes, porque muy pronto el mundo va a ser virado, trastornado, sacudido, como leímos en Ageo. El mundo va a ser sacudido y va a ser virado los tronos de las naciones. Y Dios va a escoger instrumentos entre nosotros y entre su pueblo en las naciones. ¿A quiénes buscará Dios? Dios dice que siempre está enojado con el impío, pero siempre está favoreciendo a los justos, a los piadosos. Es que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y va a llegar la hora donde Dios va a honrar delegando misiones muy especiales. Porque en esta confusión que va en el mundo, que va a haber, que Dios va a virar los tronos, como Dios ha dicho, y va a sacudir las naciones. Simultáneamente va a tener una iglesia apercibida, preparada para hacer una obra en las naciones. Y ustedes se van a sorprender, porque ustedes se han subestimado diciendo: ¿y yo quién soy? Se van a sorprender, porque así como esta iglesia pequeña fue la iglesia de más testimonio entre las 7 iglesias en aquellos días, así va a ser Dios con los pequeños que guardan su palabra, los pequeños que son débiles pero tienen la fuerza de Dios. Hermanos, como dijo Jesús, aprovechemos mientras hay luz, porque va a llegar la hora donde nada vamos a poder hacer. Pero hay un pueblo que va a estar preparado, apercibido para cuando llegue la hora del Señor.
Cuidemos los minutos, seamos diligentes, aprovechemos el tiempo. Los días son malos. Aprovechemos el tiempo. Vivamos velando, siendo sobrios. Aproveche cada día para estudiar a la palabra, para orar a Dios. Dispóngase para Dios. Honre a Dios. Honre a Dios. A Dios se le honra en las cosas pequeñas. Si nos acostumbramos a honrar a Dios en las cosas pequeñas, cuando lleguen a las cosas grandes, los retos, los desafíos, entonces vamos a honrar a Dios. No nos va a costar, no va a ser difícil para nosotros, porque ya estamos ejercitados. Y cuando llegue la hora, Dios nos va a usar poderosamente. Pero Dios quiere que escuchemos. ¿Quieren ustedes que es una casualidad que Dios haya detenido todos estos mensajes hablando de una iglesia saludable? Después del contexto de lo que nosotros vivimos en años pasados. No, mis hermanos. Dios está hablando y Dios va a pedir cuenta. Querrán ustedes. Constantemente me paro acá. Dios ha dado inspiración en estos mensajes. Yo soy testigo porque me paro aquí y veo la inspiración de Dios. Sé que Dios nos va a cobrar por eso. Nos va a cobrar. Y cuando digo que va a cobrar, no estoy diciendo que no es gratis. La palabra nos va a cobrar significa que Él nos va a juzgar por la palabra que salió de su boca. Nos va a juzgar. A uno les dará honra y a otros deshonra, porque se sentaron ahí y oyeron, pero no escucharon. Y hay quienes están temblando frente a la palabra, llorando delante de Dios, diciendo, y lo vi el martes pasado y hoy vuelvo y lo veo. Veo personas llorando sus debilidades, llorando porque tienen años tratando de vencer debilidades, porque quieren agradar a Dios y no pueden. Y todos los días se humillan delante de Dios y quieren extender la mano al brazo poderoso de Dios para vencer y no han podido. Pero aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que el Señor no va a ver tu fuerza, sino la intención de tu corazón y el deseo de vencer, y te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta vez no te va a costar. Esta vez vas a hacer ningún esfuerzo. Esta vez te vas a maravillar y va a decir, tantos años sufriendo, llorando, tantas frustraciones, hasta llegar muchas veces a dudar de la palabra de Dios. Y ahora, cuán fácil ha sido. No he tenido que hacer nada. Está todo vencido. Está todo vencido. En cosas pequeñas. En cosas pequeñas. Yo les hablé, a mí no se me olvida algo tan sencillo, tan insignificante como la experiencia del café. Me gustaba el café, como a todos ustedes. Hasta bromeaba diciéndole a Dios, Señor, si quieres llevarte algo de aquí de este mundo, para eso llévate el café. Decía yo bromeando. Sin embargo, Dios me dijo, déjalo porque me estaba poniendo nervioso. Yo comencé, lo dejaba por semanas y volvía un día al año no hace daño. Un día al mes, cuán bueno es. Una vez al día, qué alegría. Ustedes saben cómo son las autodefensas, ¿no? Iba descafeinado, total, no tiene ninguna cafeína, pero me seguía poniendo nervioso. Pero Dios quería darme voluntad para vencer algo sencillo, para luego yo pueda vencer cosas grandes. Y me dijo, Dios, ¿quieres vencerlo? Dije, sí, Señor. Dice, dedícamelo. Y pasó un milagro. Porque yo lo dejaba, pero cuando me daba el aroma del café, venía la tentación. Ahora no, ahora hasta me huele mal. Y me di cuenta que Dios es un milagro en mí. Con algo tan sencillo. Es algo muy sencillo. Pero eso que estoy hablando, en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. En años pasados, yo viví, por ejemplo, experiencias sobrenaturales, o sea, experiencias con demonios muy difíciles, muy complicadas, pesadillas, peleas con demonios. Yo vivía en una casa por aquí, en Parchester. Era terrible. Todos los días yo veía hasta el hijo mío lo percibía, vio cosas.
Y había había allí unas malicias espirituales. Yo no sé que se practicaba brujería antes de yo estar en esa casa. Pero era terrible lo que yo viví. Terrible. Por días era una presencia demoníaca terrible. Yo tenía días sin dormir, reprendiendo demonios y no salían. Yo recuerdo un día que me senté en el sofá y le dije a mi esposa, vamos a ver, aquí vamos a limpiar esta casa, a ver qué hay aquí. A mi esposa era maestra, le habían regalado muchos regalitos. Ustedes saben que a las maestras les regalan mucho. Y yo comencé ahí a decir, saca esto. Y cuando a veces sacaba algunas cosas, yo sentía un viento infernal que venía, inundaba todo. Saca esto. Sacamos una bolsa así de cuantas cosas. Y yo seguía reprendiendo y no podía dormir. Porque había un ambiente tan pesado en la casa. Y yo llegué a enojarme con Dios. Soy un siervo de Dios. ¿Qué hace el demonio metido en mi casa aquí? Decía yo. Un día ya estaba tan agotado. Yo recuerdo, reprende. Y nada. Yo recuerdo que el día que yo estaba más débil, porque tenía días sin dormir, estaba así sin fuerza. Así, estaba orando, días sin fuerza. Y yo no sé qué pasó, se me metió el celo del Dios vivo. Y yo así con un grito tremendo, así estaba sentado en la cama porque no tenía fuerza, tanto reprender. Y me levanté y dije, Satanás, tú no tienes poder en esta casa. Cristo es el Señor de esta casa. Y comencé a hablar en lenguas y le dije, te vas de aquí ahora mismo con la autoridad de Dios. Mis hermanos, yo sentí, yo estaba al lado de una ventana, yo sentí cuando el espíritu salió, el espíritu malo o las legiones, y me dieron así, ¡wow! Y yo vi cómo salió por esa ventana la malicia que había allí. Estoy contando esto porque yo duré meses intrigado diciendo, Dios mío, ¿por qué tengo yo que vivir esto? Esta es la casa de Dios, yo soy un siervo tuyo. Y Dios me dijo, me respondió de esta manera, tú quieres, mi plan contigo es hacerte un general espiritual contra el mal. Y tú quieres llegar a ser un general sin pelear ninguna de las batallas contra el mal. Después de eso, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando yo tenía que ver con un demonio, a mí se me metió un coraje que yo quería hacer una sopa con los demonios. Honestamente, se me metió un coraje que yo quería agarrarlo y no lo podía ver porque era por el cuello y todo eso. Y una autoridad que ahora, si tengo una pesadilla, me pongo a orar, me viro y sigo caminando. Ya no pongo a reprender, no pido mi energía. Ese tiene que ir. Los demonios se tienen que ir. Porque ellos tienen que correr de mí, no yo de ellos. Eso es lo que dice la palabra. Correrán, dice la palabra, por un camino te perseguirán, por 7 caminos huirán de ti. Una iglesia saludable tiene la autoridad de Cristo, pero tiene que ser ejercitada. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros como iglesia, enviándonos a las naciones a pelear con principados y potestades para darnos fuerza y autoridad contra el mal. Así pasa con el pecado. Dios te ejercita en cosas pequeñas. Dice Pablo, ejercítate en la piedad. Hay que ejercitarse. ¿Cómo usted quiere ser un adorador? Nadie aprende a nadar tirándole cartuchazo a las aves, ni leyendo libros de natación. Usted aprende a nadar tirándose en el agua, chapoteando ahí hasta que aprende. Así pasa en lo espiritual. Usted quiere ser un adorador, levántese a las 5 de la mañana, comience a alabar al Señor, cante ahí aunque no entone, ponga música, alabe a Dios. Y si no entona, comience a alabarlo con palabras. Venga a los cultos, venga temprano, dedíquese a Dios. Al principio le va a ser pesado, le va a ser difícil. Amén. Cuando usted está haciendo ejercicios, se recomienda hacer los calitécnicos, que usted caliente el cuerpo despacito, ¿no? Usted no sale corriendo, usted sale despacito, hasta que usted toma velocidad, ¿no? Se calienta el cuerpo. Así pasa espiritualmente. No es en el nombre de Jesús. No. Sepa usar bien el nombre. Jesús de Nazaret era lo que era.
Vivió como lo que era, pero era un campeón en todas las cosas. Fue ejercitado en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, graduado magna cum laude en la escuela del sufrimiento, para poder llegar a ser un fiel pontífice y poder compadecerse de los que sufren. A un Jesús, no como los superhéroes de ahora. Superman, papá, en el nombre de Jesús el diablo. No. Yo pasé muchas malas noches sin dormir bregando con demonios. Es un ejemplo nada más. Y esta iglesia, yo estoy segura que fue una iglesia que fue procesada, probada y aprobada. Una cosa que yo quiero dejarte en esta iglesia hoy es lo siguiente. Dice aquí, ya sabemos que esta iglesia no negó el nombre del Señor, la última parte del 8. Y dice el 9, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia fue muy, por lo que se ve, muy maltratada y perseguida por los judíos. Los judíos se sobreentienden que no persigan el camino de Dios, porque supuestamente es el pueblo de Dios, o era el pueblo de Dios en esos días, si se veía. Lo son y no lo son. Lo son por promesa, lo son por pacto, pero no lo son en realidad porque no han aceptado a Jesús. Estoy hablando en general. Hay miles y miles de judíos que son iglesia de Cristo. Pero miren ustedes, ¿saben ustedes por qué Dios le está diciendo esto a ellos? Que los judíos se van a postrar a los pies de los gentiles, cuando la promesa que Dios hizo a los judíos es que todas las naciones, aun reyes, se van a postrar. Yo quiero que ustedes le pongan algo a la Biblia acá. Yo quiero leer algunos textos con ustedes que son promesas de Dios. Véngase conmigo a Isaías capítulo 45. Vamos a leer 3 textos de Isaías rápidamente para entender esto. Isaías capítulo 45. ¿Lo tienen? Miren ustedes, versículo 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía y de los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Oh, Dios. Las naciones, los egipcios, los etíopes, los sabeos, te van a hacer reverencia, te van a hacer así, por causa mía, dice el Señor. Otro texto, capítulo 49, versículo 23. Qué tremendo. Te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. En ti está Dios. Graben eso. Te van a hacer reverencia. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios sino el tuyo. Qué terribles. Wow. Amén. 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 Hermanos, esto Dios se lo dijo a los judíos. Ahora le está diciendo a la iglesia gentil: los judíos que te persiguen, que se dicen ser judíos,
van a venir por causa mía y se van a postrar delante de ti y van a reconocer que yo te he amado a ti. Los judíos tienen como promesa, así lo creen, que los gentiles van a venir a hacerle reverencia por causa del Señor. Y ahora son los judíos que le van a tener que hacer reverencia a esta iglesia, mis hermanos. Porque cuando tú vives a Dios, Dios está en ti. La gente viene por lo que ve en ti y le hace reverencia a Dios. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Amén. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa un judío haciéndole reverencia a un gentil por causa de que vea que Dios está con él? Así va a pasar en los últimos días, mis hermanos. Así va a pasar con una iglesia saludable. El orgullo de los judíos, que se creen que son el pueblo de Dios, que Dios solamente tiene pacto con ellos, y que los gentiles son menos que nada, son bestias, no son dignos de la gracia, y persiguen a esta iglesia. Y dice Dios: a esos que se dicen ser judíos pero que no lo son, vendrán un día y te harán reverencia y van a decir: verdaderamente Dios te ama y Dios está contigo. Y la promesa que Dios le hizo a Israel, y lo que espera Israel, que los gentiles le hagan reverencia por causa de Dios, con una iglesia saludable va a suceder así. Que una persona piadosa se tire a los pies tuyos, como hizo aquel hombre que se tiró a los pies de Pedro. Porque vio lo que había en él. Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Pero que un adversario, enemigo orgulloso, judío, que cree que tiene el monopolio del patrimonio de Dios, se postre y diga: Dios está contigo, cuando él piensa que Dios no puede estar contigo porque tú eres gentil, eres un animal inmundo. Capítulo 49, versículo 23. Reyes serán tus ayos, le dijo Dios a Israel, o sea, tus esclavos. Y tus reyes, dice, y sus reinas, dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, tus sirvientas, en otras palabras, las que cuidan a los niños. Los ayos son los que cuidan a los niños y las nodrizas las cuidan a los niños, las mujeres. Es lo mismo en un sentido, son siervos que sirven en la casa. Un ayo era un instructor del niño o de los niños, y una nodriza era como una nana, para que entiendan, esclavos que cuidaban a los niños de la casa. Reyes serán tus ayos y sus reinas sus nodrizas. Dice: con el rostro inclinado a tierra adorarán y lamerán el polvo de sus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Santo Dios. Den un aplauso a ese que se lo merece. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que esta promesa se le hicieron a los judíos. Y los judíos están persiguiendo a la iglesia de Filadelfia, humillándola. Y Dios dice, yo voy a hacer que esos judíos que te quieren avergonzar, que te persiguen, que tienen esa hostilidad contra ti, vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Santo Dios. Qué honra a esta iglesia, mis hermanos. Le entrega la llave, le da una puerta abierta, le habla de esta manera con agrado y le hace esa bendita promesa de honra por causa del Señor. Capítulo 60 de Isaías,
versículo 23. 60:23. 14, perdón. 60:14. 60:14. ¿Lo tienen? Dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Ay, 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 ay. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, se burlaban de ti, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Santo. Den otro aplauso al Señor. Amén. Los que te afligieron, como estos judíos, van a seguir tus pisadas. Allí dice que van a lamer tus pies. Los que te escarnecían y se burlaron de ti, te van a llamar ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto es una palabra dicha a Israel, pero para los fieles de Dios, de todos los tiempos. Mis hermanos, el mundo nos aborrece, pero va a llegar la hora. Va a llegar la hora, mis hermanos, que van a andar detrás de nuestras pisadas por causa del Señor, y van a lamer nuestros pies, porque Dios va a honrar a los fieles. Así que no te dejes provocar cuando los impíos se burlan de ti en el trabajo y te tratan mal. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar, si no hubieses desmayado. Eso lo prometió el Señor. Viene honra para los fieles. Viene honra para los fieles. El mundo se burla de ti, pero internamente, en su interior, te admiran, porque te atreves a ser diferente. Amén. Qué honra tremenda dio el Señor a esta iglesia. Y véngase conmigo para terminar. Apocalipsis capítulo 3. Qué honra. Mire lo que dice. Lo voy a leer otra vez. El 9. He aquí yo entrego. 3:9. De la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, diga galardón, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una promesa hecha a Filadelfia, pero hecha para todos los fieles. Mis hermanos, muy pronto las cosas se van a complicar para nosotros, aún en Estados Unidos. Ya se ve una hostilidad contra la iglesia en todas las cosas. Ya la guerra es abierta y muy pronto va a ser más directa. Nuestra única victoria es Dios. Dios es invisible, pero se ve en nuestra vida cuando lo vivimos. Lo que hace temblar al mundo es una vida semejante a la de Cristo. Lo que turbó a Pilato fue la actitud digna, paciente y controlada de Jesús en el juicio. Lo hizo temblar. Dios guarda a los que guardan su palabra. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 1 Pablo, que Él nos librará de la ira venidera. Él nos va a librar. Así como en Egipto, cuando se apretó el asunto, que Dios liberó a Israel. Así va a ser al final de los días. Cuando el mundo apriete contra nosotros su odio, su rencor, su hostilidad, en ese momento vendrá el rescate. En el momento cuando estemos en más peligro, será el momento de la gran liberación. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la vida del Señor, seremos arrebatados
a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. La pregunta mía es, ¿por qué seremos arrebatados? La pregunta. ¿Por qué seremos arrebatados? Un arrebatamiento es el resultado de una liberación abrupta porque es necesario. Cuando un león te tiene en la boca y viene algo y te arrebata de la boca del león, eso es un arrebatamiento. Y si el Señor nos va a arrebatar, es porque no quiere que su iglesia dure un solo segundo en este contaminado mundo. Ven conmigo a mi reino y a mi casa. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Los siglos han pasado, milenios también. La iglesia ha llorado, ha gemido, ha clamado por la liberación. Pero cuando llegue la hora, Dios no va a permitir que un solo segundo más del tiempo señalado por el Padre, la iglesia permanezca en este mundo. Y el rescate va a ser por eso mismo, porque la tierra va a estar tan contaminada y el pueblo de Dios tan expuesto al mal, que Dios va a tener que venir, el Señor con todos sus ángeles, con los millares y millares, a arrebatar, a librar del mal de este mundo a la iglesia. Seremos arrebatados. Así como pasó el tercer día Cristo en la tumba. Cristo fue arrebatado del sepulcro. Al tercer día, el que dijo que su santo no iba a haber corrupción, bajó del cielo y lo arrebató y lo sacó de la tumba. Ni un segundo extra duró en la tumba. Fue arrebatado porque no pertenecía al Seol. Tú no perteneces a este mundo y el Señor te va a arrebatar. Él te va a librar de la ira venidera y te va a librar del juicio de este mundo y te va a librar de los malos. ¿O no dice la palabra en Apocalipsis? Dice Apocalipsis 20. En la segunda resurrección. La segunda resurrección es para aquellos que no van a ver la muerte segunda. Y dice la palabra que el diablo va a rodear a la santa ciudad. Y cuando la tenga ya para rodearla, dice que fuego descenderá del cielo y liberará a su pueblo. ¿Por qué Dios espera siempre hasta el último momento, así como Israel en el Mar Rojo? El latir de nuestro corazón no va a ser el latir del miedo, sino el latir de la confianza de un pueblo que ha guardado la palabra y sabe que aquellos que guardaron la palabra serán guardados del día malo que viene sobre el mundo. No temamos a lo que va a pasar en este mundo, porque hay una promesa que Dios va a librar a su pueblo. Va a haber tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra, pero Dios liberará a su pueblo, dice la palabra. Amén. Amén. Esta promesa, mis hermanos, es para los que guardan la palabra. Podemos ser avergonzados por un tiempo, afligidos por un tiempo, sufrir por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Tarde o temprano vendrá la consolación eterna, vendrá el respaldo. Muy pronto Dios va a levantar la bandera para decir de parte de quién está. Y el pueblo que ha sido menospreciado, marginado, ignorado, será el pueblo que será honrado por el Señor. Él va a hacer ver muy pronto de parte de quién está. Y ese día yo quiero ser de los que han guardado la palabra. Amén. ¿O qué quieren ustedes? Que el Dios que nos llamó y nos reveló la verdad de su reino y por años nos está amonestando en este camino y constantemente nos está hablando y nos está alertando y nos está exhortando para que sigamos adelante, para que no nos conformemos a este siglo? ¿Creen ustedes que ese Dios que nos ve llorar y gemir por vivir su palabra no nos va a recompensar? ¿No es lo que dice aquí la palabra? ¿O fue solamente escrito para los filipenses, para los de Filadelfia? No, mis hermanos, para todos aquellos que guarden la palabra.
¿Cuánta honra recibió esta iglesia? El mundo va a ser probado. Dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Apriétalo, guárdalo. ¿Acaso no fue eso lo que dijimos al principio? De vivir, de ser fiel en lo poco y seguir siendo fiel en lo mucho. Y reteniendo y preservando y guardando, creyendo que un día seremos galardonados, que un día vendrá el Señor a honrar a los que le honran. Y dice aquí, hay que retener, porque dice el 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Saben ustedes que aquí hay dos cosas que yo aprendo. La primera era que la ciudad de Filadelfia estaba en una zona sísmica. De hecho, hubo un terremoto en el primer siglo que destruyó la ciudad. Y por eso, posiblemente pensando en eso, dice: yo te voy a hacer una columna en mi templo. Tú estás viviendo en un lugar sísmico que en cualquier momento se puede hundir. Pero yo te voy a hacer una columna en mi templo. El que guarda mi palabra, yo lo hago columna. Y no importa que la tierra sea sacudida, si yo soy el que te hago columna, tú vas a permanecer en mi templo. Porque cuando el mundo se sacuda, el templo de Dios estará firme. Conoce, Señor, a los que son suyos. Amén, amén, amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mundo se ha sacudido y todo se está hundiendo, las columnas del templo de Dios nunca se van a hundir. Por eso la promesa. En el primer siglo, en aquellos días, cuando se quería honrar a una persona honorable, ya sea del gobierno, de la política o del deporte, se le dedicaba una columna de cualquiera de los templos paganos y se le ponía su nombre a esa persona. Y todo el que entraba a adorar ahí veía el nombre. Y el Señor dice, los templos de los paganos todos van a ser destruidos. De hecho no existen, son leyendas. Pero el templo de Dios, como el fundamento de Dios, está firme. Y cuando los nombres de los hombres sean olvidados, el nombre tuyo estará en la mente de Dios. Y una vez predicando les dije algo. Yo viví en Brooklyn y tenía que pasar por lo que era en Interboro antes, ahora el Robinson, Jackie Robinson. Y por ahí cruzaba yo por 5 años, pasaba por ahí. Y había un cementerio a mi derecha y otro a la izquierda. Y yo siempre pensaba, Dios mío, cuántos muertos aquí. Pero cuando tú vengas, Señor, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos de estos muertos van a resucitar? Y Dios me contestó: todos aquellos que estén en mi memoria. Millones de personas serán borradas de la mente de Dios, pero hay personas que Dios siempre los va a recordar. Y lo que Dios recuerda aquel día, oirán la voz de la trompeta del Hijo del Hombre. Y Dios me ministra que la trompeta de la resurrección Dios no se la dio a Miguel ni a Gabriel, sino que el mismo Señor Jesucristo tocará la trompeta. ¿Saben por qué tocará la trompeta? Porque Jesucristo le dará un tono a la trompeta que solamente los muertos en Cristo lo van a identificar y lo van a oír, y se levantarán para vida eterna. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Y el tono, mire que yo no soy músico, pero el tono más o menos es este: Lázaro, ven fuera. Así mismo va a ser el tono aquel día. Y todos los muertos que están en la memoria del Señor van a identificar
y sus oídos se van a abrir para venir a ser columnas en el templo de Dios. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Esto no es una expresión emocional de un discurso religioso. No es una retórica vacía. Es la palabra de Dios. Escribe, Juan, que estas palabras son fieles y verdaderas. Así termina el Apocalipsis. Yo quiero ser de los fieles de Filadelfia. Yo quiero guardar la palabra. Yo quiero ser guardado del siglo malo y perverso. Yo quiero ser columna en el templo de Dios. Yo quiero administrar bien esa llave. Yo quiero guardar la palabra de Dios. Yo quiero recibir los parabienes del Señor. O el parabien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y señalando los portales eternos, entra en el gozo de tu Señor. Aquí como mayordomo de este mundo, administrate cosas pequeñas. Aunque las cosas de este mundo sean grandes, son pequeñas para las cosas que vamos a administrar en el cielo. Y el Señor dice a los fieles: ustedes administrando cosas pequeñas en este mundo fueron fieles. Ahora es que van a administrar cosas grandes allá en el reino perfecto de Dios. Vengan conmigo. Amén. Aleluya. Amén. 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 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene fe, créale a Dios. Amén. ¿O no te he dicho que si creyeres, iglesia, tú verás la gloria de Dios? Una iglesia saludable tiene una vista 20-20. Tiene vista de águila. Una iglesia saludable tiene los oídos para oír la palabra de Dios. Y tiene un corazón que entiende a Dios. Oremos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias, gracias, gracias. 1000 veces gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por la palabra oportuna, por la promesa. Vivimos, oh Dios, nos sostenemos con esa palabra bendita. Es como un fuego, como una llama viva en el pecho de nuestros corazones. Palabra escrita, palabra que ha traspasado los siglos, palabra que ha vencido al mundo, palabra que ha llegado a nosotros por el Espíritu, que creemos, Señor, y guardamos esa palabra. Tú nos ayudarás, tú nos pastorearás, Señor Dios mío. Dependemos de tu gracia. De tu gracia, de tu gracia, de tu gracia, de tu gracia, solo de tu gracia. Venceremos por tu misericordia, estaremos firmes por tu misericordia. Tu misericordia nos preservará y nos guardará de este mundo malo. Tú nos arrebatarás aquel día para, oh Dios, para que no nos contaminemos, para que cuando los juicios estén cayendo no caiga nada sobre nosotros. Dios mío, enos, aquí levantamos nuestras manos y te adoramos, pero a la vez decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos, bendice a la iglesia del Amanecer de la Esperanza, o las iglesias del Amanecer de la Esperanza. Dios mío, queremos ser un testimonio profético, un testimonio valiente, un testimonio en firmeza, un testimonio en sabiduría, en consejo, en prudencia, en revelación, en testimonio, en poder, en temor de Jehová. Queremos representarte dignamente. Queremos ser una iglesia pequeña pero grande para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por amor a tu nombre, bendícenos. Queremos ser esa iglesia saludable. Estimúlanos en la fe y en las buenas obras. Danos victoria, danos determinación. Ayúdanos a decidirnos por ti, Señor, a no andar más en ambivalencia, en oscilaciones, Señor. Ahora habla en nuestros corazones, da mandamientos, sacúdenos, estremécenos. Ha llegado el momento de convertirnos a ti, de dar la vuelta, la espalda al mundo, al pecado, y a seguir a Jesucristo. Ayúdanos a saber el tiempo profético en el cual vivimos para levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, Señor. Lo mismo oramos por tu iglesia y por tus ministros en todas las naciones. Ha llegado la hora en que tu Hijo debe ser glorificado en la tierra. He aquí tu ejército solamente toca trompeta. Prepáranos para la batalla. Te representaremos, en ti haremos proezas, hollaremos serpientes, asaltaremos muros. En ti seremos poderosos y recogeremos escombros de muchas generaciones. Somos reparadores, oh Señor, restauradores de calzadas, oh, para habitar. Oh, Sabacamorra, Shakatita, Manda, Banda. Reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, recogedores de escombros de muchas generaciones.
Aquí estamos, Dios, el pueblo de la restauración, el pueblo como Zorobabel, que tú has despertado como Daniel en este tiempo para dejar a Babilonia, irnos a restaurar tu casa, tu templo y tu muro. Enos aquí, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Mi oración es que el Dios vivo venga con toda su fuerza a darte vitalidad, energía, la gloria de Cristo sobre ti, el poder de su resurrección te levante. Ya Dios no quiere que tú andes en tinieblas sino en luz. Levántate de nuevo con osadía, con valor. Es tiempo del compromiso con Dios. Es tiempo de vivir la palabra, de guardar la palabra, de vivir en honra, de vivir en el Espíritu, de vivir para Dios. Levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Llegó la hora. El que está aquí te llama. Cristo te llama. Ven, hermano, levántate ya. Es tiempo. Tinieblas cubren la tierra. Llegó el momento de Dios. Hay que alumbrar este mundo. Levántate, toca tu trompeta, cíñete de fuerza, oh valiente. Ha llegado la hora. El Señor te llama a ser un cristiano saludable, a ser una iglesia saludable, a ser columna en el templo de Dios, a levantarte en su nombre para vivir como es digno de Dios en esta generación. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.